Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Gracias te doy, Señor, por esta magnífica oportunidad, Señor, que nos das hoy de escuchar tu palabra, de escuchar tu guía y de poder ser ministrados por esta palabra hermosa, Señor. Gracias, bendito Rey, por deleitarnos en alabanza de tu pueblo, que sabemos que es para ti, para tu gloria, para tu honra, para exaltarte, para glorificarte y poder estar en medio de ellas, Señor, siendo parte de este tiempo de exaltación. Es un privilegio, Señor. Gracias por habernos permitido hoy, Señor, estar en este lugar y no estar en otro. Y gracias por la gente que está hoy allí participando online, Señor, de este tiempo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes en esta hora y que hables a nuestro corazón, Padre, conforme a nuestra necesidad. Tú sabes, Señor, hoy la situación de cada uno de los que estamos aquí, de los que nos escuchan, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en cada uno de ellos y en mi vida, así que te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo sea tomando el control de este tiempo y de nuestras vidas y que sea tu presencia, Señor, ministrando nuestros corazones, Señor. Que seas utilizando, Señor, esta señal, que seas utilizando este lugar para que tu Espíritu Santo pueda moverse, Señor, con poder. Y aquí estoy, Señor, como un vaso, Señor, útil en tus manos para que seas tú derramando de tu gracia sobre mi vida y de tu bendición sobre tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gloria al Señor. Quisiera, primero, antes que empezar, darte un pequeño, enseñarte o mostrarte una pequeña parte de mi vida. Normalmente hay muy poca gente que conoce o que conocemos la vida de otros, de dónde viene o su vida cristiana, su trayecto. Y quisiera compartirte un poco de mi vida, de cuando yo llegué a los pies del Señor. Eso fue más o menos en el año 2000. Y en el año 2002 llegué yo a una iglesia en un pueblo de Colombia, que tal vez, no sé, los colombianos conocerán, cerca de Popayán. El pueblo se llama Piendamó. No sé si alguien, por ahí hay alguien que lo conoce. Y en ese pueblo yo viví allí pequeño muchos años y después me fui a otra ciudad y luego regresé allí. Yo creo que fue algo de Dios, ¿no? Y en ese pueblo había una iglesia y en un diciembre que estaba yo perdido en las cosas del mundo, el Señor me tocó y yo a los jóvenes les comenté acerca del testimonio de cómo Dios me había tocado. Y un 1 de enero empecé yo a seguir al Señor. Y en eso que tú conoces al Señor pasó como aquí, ¿no? Con los jóvenes. Aquí más o menos ahora se están reuniendo, no sé, como 15 o 20 jóvenes. Y yo también empecé en un grupo así, con jóvenes, con gente que tenía mucho conocimiento, que llevaba mucho tiempo, que desde niños habían sido cristianos. Y dentro de toda la gente maravillosa que conocí, yo espero que de pronto ellos, porque quisiera que ellos pudieran escuchar este mensaje, porque ya lo verán por qué. Había algunos conocidos que diré sus nombres, pero tal vez, claro, tú no los conoces, ¿no? Pero yo quisiera que ellos después lo supieran. Uno de ellos, David, Andrés, Nubia, de los que poco me acuerdo así un poco, Wilmer,
Y así, había uno que se llama Pablo Castillo, que hoy es uno de los pastores de esa iglesia. Y él así empezó como yo, joven en la iglesia, su novia lo llevó a la iglesia y hoy es pastor de esa iglesia. Y los que te estoy nombrando, hoy en día alguna cosa hacen para el Señor. 2 de ellos son pastores tres, 4 de más o menos unos 50, 60 jóvenes que yo conocí en ese tiempo. Y no sé si se acuerdan de Pilar, la que viene con su hermana, con Jamie. Yo la conocí a ella era de otra ciudad y la conocí en un campamento cuando estaba joven. Y por eso es que cuando llegó aquí, yo la llamé y le dije que viniera aquí a Torremolinos. Y entre eso, conocí a unas personas muy especiales. Y quiero centrarme en una. ¿Sí? Conocí a una pareja que en ese tiempo eran novios, se llama Marcos y Andrea. Y Marcos y Andrea eran como una especie de líderes, ¿no? No eran líderes nombrados de los jóvenes, pero Marcos era era como pastor allí, era un copastor. Y pues su novia, que era Andrea, le ayudaba, bueno, no la ayudaba, ella estaba en la iglesia sirviendo al Señor. Y había muchas cosas centrándome en Andrea, que ella hacía y que a mí me maravillaba mucho. Tenía una carrera, era ingeniera informática, tenía un negocio, una copistería, y pues de eso era lo que vivía, era independiente, tenía por ahí unos 27, 28 años, y ella era muy amada por sus padres. Sus padres eran ya, no sé, tendrían en ese tiempo por ahí su padre 65 años más o menos, su madre unos 60, y ellos estaban todos involucrados en el servicio al Señor. Pero sus padres eran personas su padre trabajaba en un banco, su madre trabajaba con niños en una guardería, y la verdad que era una mujer muy ejemplar. Con ese tiempo que lo conocí, ¿no? Mis otros amigos también tenían sus cosas también, servían al Señor. Pero ella era admirable todo lo que llevaba, ¿no? Aparte de eso, ella llevaba con su madre el ministerio de los niños en la iglesia. Lo que aquí hacemos hoy con el libro Los Fundamentos, ella también era parte de los que enseñaban ese libro. Y había más o menos unos 6 grupos, y ella hacía parte de los que enseñaban. Estaba con los jóvenes también, cuando íbamos a los campamentos, iba con nosotros. Y por ahora quiero dejarte allí. En el 2011, perdón, a ver qué fue, sí, en el 2011, cuando yo volví a Colombia, ya Marcos y Andrea ya se habían casado, ya eran esposos y ya eran copastores de la iglesia. Y en ese tiempo que yo fui, presenté a mi niño, a Matías, lo presenté al Señor allí, y esa fue la última vez que yo le vi. Porque ahora que fui a Colombia el año pasado, yo no estuve por allí, entonces no le vi. Y eso te cuento parte de mi vida un poco, y de ahí quiero desenlazar el tema y lo que te voy a compartir. No vamos a dejar esta historia hasta allí, esto sigue, luego te voy a contar más cosas, pero vamos a desarrollar el tema y vamos a ver por qué estoy haciendo referencia a esto. El pastor estaba hablando el viernes, ayer y hoy tuve la oportunidad de escuchar lo que el pastor estaba compartiendo el viernes, algo muy importante de la madurez espiritual. Un tema maravilloso, un tema muy edificante, y yo te invito a que tú los viernes te conectes allí. Si no puedes, quedan guardadas las prédicas y luego la puedes escuchar. Y incluso puedes tomar apuntes, puedes mirar la palabra, y recomendaba mucho el libro de Daniel, donde habla todo lo que estaba sacando él allí. Y de eso, pues yo tomé muchas cosas. No voy a volver a compartir lo que él decía, pero sí tomé cosas para poder desarrollar el mensaje. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 20. Y con esto vamos a empezar a desarrollar el tema. Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 20. ¿Cuántos de qué quieren ser maduros espiritualmente? ¿Cuántos creen que son maduros? Bueno, mucho nos hace falta. Tenemos madurez 1%, nos falta 99%. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles,
que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así. ¿De quién? ¿Quién es nuestro modelo a seguir? Cristo. Amén. Eso está claro. Cristo es nuestro modelo a seguir. Pero es verdad que en la iglesia hay personas que a nosotros nos impacta su vida, porque son vidas de testimonio. Y yo, hombre, no por orgullo, pero yo anhelaría que alguien algún día me dijera, mira, yo te he seguido y me gusta mucho de parte de Dios cómo Dios te ha utilizado y cómo te has dejado utilizar. Pero me gustaría escucharlo para darle la gloria al Señor. Y yo creo que a todos nos gustaría escuchar eso, ¿no? O que te gustaría escuchar un hermano que era, este era el hermano problemático en la iglesia, 20 años allí y siempre causando problemas. Yo creo que a nadie le gustaría escuchar eso, sino que le gustaría escuchar o que otros hablaran y dijeran, mira, este hermano ha sido una bendición para la iglesia, para el Señor, para la obra y en la calle, en toda parte. Entonces nos está hablando aquí de que como cristianos, pues Dios nos dice que no debemos vivir como vivíamos antes, sino renovarnos, ¿no? Renovar nuestra vida, porque eso es lo que aprendemos de Cristo cada día. Entonces, dice aquí, el pastor lo decía el viernes, que para tener madurez espiritual se necesitaban algunas cosas. Y una de ellas era el deseo que tenía en nuestro corazón de permitir que el Espíritu Santo de Dios llenara nuestra vida. Para tener madurez espiritual hay que permitir que el Espíritu Santo llene tu vida. Y obviamente para que lo llene, pues tienes que conocerle. Y otra parte que decía era que de la capacidad para morir a la carne por medio del dominio propio que fortalece el carácter, ¿sí? O sea que para poder madurar hay que tener una capacidad de morir a la carne. Morir a la carne es morir al viejo hombre, a las cosas que nos atan al mundo. Y cuando morimos a eso, quiere decir que aprendemos a tener un dominio propio y eso fortalece nuestro carácter. ¿Tú quieres ser fortalecido en tu carácter? Amén. Yo quiero ser fortalecido en mi carácter, pero tengo que tener la capacidad de morir a la carne. ¿Y cómo muero a la carne? Pues con la presencia del Espíritu Santo en mi vida, conociéndole, buscándole, estando en Él, porque de esa manera es que voy a aprender a acercarme más a lo espiritual y a dejar más lo mundano, lo carnal, ¿no? Vamos a ver 3 ejemplos de personas, de 3 personajes en la Biblia, sobre los cuales vamos a mirar cómo era su madurez espiritual. El domingo pasado tuve la oportunidad de compartir en Benalmádena y hablamos de Saúl. Miremos en 1 Samuel capítulo 13. Ve allí a la Biblia, al Antiguo Testamento, 1 Samuel capítulo 13. Y vamos a ver quién era Saúl. Capítulo 13, del 8 al 9. Vamos a ver cómo era el carácter de Saúl, sí. Simplemente vamos a ver eso. La historia de Saúl, no sé si muchos la conocen, pero Dios lo había llamado, lo había escogido. ¿Para qué? Para hacer una obra, para ser rey de Israel, ¿no? Y pues esperaba de él que cumpliera las expectativas, porque el pueblo le había pedido a Dios que quería un rey y pues esperaba que cumpliera las expectativas. Y vamos a ver, ya cuando Saúl estaba allí como rey, que ya estaba dirigiendo, que estaba ya como yendo con el pueblo para conquistar tierras y para no permitir que sus enemigos les conquistaran. En el versículo 8 del capítulo 13 dice, y él esperó 7 días, está hablando de Saúl, conforme al plazo que Samuel, el profeta Samuel, que fue quien lo ungió por rey, había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo le desertaba. Entonces Saúl estaba allí con el pueblo en una guerra, peleando. ¿Y qué pasa? Que Samuel le dijo que esperara 7 días, y si esperaba esos 7 días, él vendría para estar con él y para confirmarle la presencia de Dios allí con él. Pero ¿qué pasó? Que empezaron los soldados a desertar.
a irse. ¿Por qué? Porque estaban viendo que la batalla estaba muy difícil. Y como que no veían ellos el respaldo de Dios, o bueno, eso era lo que aparentemente pasaba. Y en el versículo 9 dice, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció él el holocausto. ¿Por qué Samuel le dijo a Saúl que lo esperara? Porque ¿quién era el que iba a ofrecer el holocausto? Samuel. ¿Y quién lo ofreció? ¿Era obra de él? ¿Eso era oficio de él hacerlo? No. Entonces, ¿esto qué nos demuestra? Que este hombre, su carácter no era conforme al carácter de Dios, porque él no quiso esperar. Él quiso, en ese momento lo que quiso es entrometerse a hacer lo que no era su tarea. Dios le había dado un propósito y él tenía que hacer algo, y lo del sacerdocio, lo de ofrecer el holocausto, eso era oficio del sacerdote, no de él. Pero claro, él quería que, por su orgullo, demostrar por sus fuerzas y por su capacidad cómo podía él resolver las cosas sin la ayuda de Dios. Eso es lo que quería hacer este hombre. Entonces, ¿tú crees que Saúl en ese momento tenía el carácter de Cristo? No, no lo tenía. ¿Por qué? Porque empezó a salir su viejo hombre, ¿no? Empezó a salir lo que él era, lo que lo hacía ser quien era. Al principio, cuando Dios le llamó, habla en la palabra que era un hombre muy, o sea, una pinta, ¿no? Que era muy atractivo físicamente, que era muy guapo, muy alto, y que venía de una familia muy buena. De su padre era un hombre, dice que valiente, valeroso. Entonces, era una gran familia. Pero ahí, cuando Dios le empieza a entregar las cosas, ahí es donde se empieza a ver el carácter. Vamos a ver otro personaje. Esther, vamos a mirar en Esther capítulo 2, versículo 7. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era, ¿cómo era? Hermosa, dice, hermosa figura y buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces Mardoqueo era su primo, ¿no? Sí, Mardoqueo era el primo de Esther, y del padre de Esther había muerto. Entonces Mardoqueo como que la adoptó para criarla. Pero Mardoqueo, dice la palabra, lo que se lee aquí en la historia, que era un hombre de Dios, preocupado por el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel en ese momento tuviera bienestar, ¿sí? Que no fuera maltratado, que no fueran humillados, que el pueblo permaneciera en la situación en la que estaban, ¿no? Entonces, viendo esto, dice que ella tenía un propósito también de parte de Dios. Y miremos algo diferente a Saúl. En el versículo 20 dice, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. O sea que Esther, ¿qué era? Obediente. Esther era obediente y estaba sometida a este varón, porque era una persona de Dios. Y ella se sometió a su palabra. Y a partir de eso, si seguimos leyendo, vemos lo que pasó allí en esa historia, y al final vemos cómo el Señor le dio la victoria a ella, a Mardoqueo, y cómo el pueblo de Israel tenía un bienestar. Ella, lo que hizo en ese tiempo fue ser como intercesora del pueblo de Dios. Trajo gran bendición al pueblo por su obediencia a quien le preparó y le guió en su vida. Entonces ella le estaba siendo obediente a Mardoqueo, que tenía la palabra de Dios, tenía el respaldo de Dios, y Dios les bendijo. Y ella actuó como una intercesora, ¿sí? Como una intercesora de la manera que lo hizo, pero yo a mi parecer, y según siempre lo enseñan, Esther es una intercesora. Y podemos ver aquí cómo es el carácter de la vida de ella, ¿no? Un carácter conforme al de Dios, totalmente diferente al de Saúl. ¿Y quién más podemos mirar aquí en la Biblia que nos enseña acerca del carácter? ¿Quién más que el que tiene el carácter de Dios? Jesús. Miremos en Juan capítulo 17, versículo del 1 al 5.
vamos a ver cómo es Jesús, de quien aprendemos, de quien nos enseñan y a quien debemos seguir porque realmente Él es nuestro ejemplo, Él es el testimonio, ¿no? Para seguir. Juan capítulo 17. Versículo del 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo, mira, levantó sus ojos al cielo. ¿Enseñar de qué? De humildad, de obediencia, de sometimiento, de que Él no era más que, no, sino que estaba sometido al Padre. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces vemos que Jesús también tuvo un propósito, ¿o no? Sí, Jesús, el ser de Jesús tuvo un propósito también aquí en la tierra. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos, ¿qué? La esperanza de la salvación, para que no fuéramos a tener una muerte eterna y vivir y estar en el infierno nuestras almas, sino para que tuviéramos esa esperanza de la salvación. Y ese fue el propósito. ¿Y qué hizo Jesús? Intercedió. Delante del Padre intercedió. Dice aquí que intercedió por sus discípulos, luego leyendo, y por la iglesia. O sea, le ruega al Padre por ellos. Entonces, la obra de Jesús no fue para Él glorificarse a sí mismo, no. Fue para darle la gloria al Padre y para demostrarle a todos que Dios es el Padre y que no hay salvación si no creemos en Jesús. Por eso Jesús dijo que hizo todo lo que el Padre le envió a hacer. Asimismo Esther. Pero ¿qué pasó con Saúl? Saúl no hizo lo que tenía que hacer. Y si leen la historia de Saúl en 1 Samuel, dice que lo que pasó con Saúl, ¿no? Que fue que destituido del reino y fue reemplazado, puesto a otro hombre, ¿no? Que era conforme al corazón de Dios. Y Saúl quedó ahí loco y después ya si lees vas a ver lo que pasó con él. Entonces, mirando esto, lo que quiero seguir es con una dirección para las mujeres. Yo hace un tiempo le dije a Casia, tengo una enseñanza, tengo algo en mi corazón que Dios me dio y tengo mucho temor porque esto es un área difícil en mi vida y es un área que de pronto, no sé, muchas veces no se habla, ¿no? Y yo quiero que lo entendamos conforme a la palabra. No quiero decir algo que no sea de Dios, quiero todo ponerlo bajo la palabra, bajo la lupa de la palabra. Y vamos a mirar en Efesios capítulo 5 del 21 al 22. Espero que nadie se vaya a asustar por esto. O que vaya a salir corriendo de aquí, porque yo creo que Dios quiere hablar a tu corazón y al corazón de todos, pero especialmente Dios quiere hablarle algo hoy a las mujeres. Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Unos a otros. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Después vamos a ver por qué puse de ejemplo a esta chica.
Quisiera destacar un punto en el desarrollo de lo que estoy hablando, y es que vamos a hablar acerca del servicio a Dios por parte de las mujeres. Mujer, ¿tú qué crees? ¿Que tú tienes la capacidad para servirle al Señor? ¿Los hombres creen que las mujeres pueden servirle al Señor? Amén. ¿Por qué hay ese pensamiento en las iglesias o en algunas iglesias de que las mujeres no deben hacer cosas para Dios, que solamente es el hombre? Incluso aquí a veces las mujeres vienen con eso o lo piensan así. Yo creo que en estos 2 meses aquí han estado aquí arriba 2 mujeres compartiendo la palabra del Señor y ha sido de muchísima bendición, con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, con mucho respaldo de Dios. Y es maravilloso poder recibir la palabra de Dios por parte de estas siervas del Señor. Pero vamos a ver, yo te pregunto algo, mujer, ¿tú quieres servirle al Señor? ¿Sí o no? Y varones, ¿quieres servirle al Señor? Amén. Para servirle al Señor hay un orden. Y hay mucha gente o muchas doctrinas por allí que quieren enseñar a la gente a servir al Señor, pero de una manera muy equivocada. Yo creo que un pilar fundamental para poder aprender a servirle al Señor es el sometimiento, el someterse. Y aquí lo pudimos ver en Jesús y en Esther. Estaban sometidas al propósito de Dios y a quien Dios les había puesto por delante, ¿no? En el caso de Jesús, el Padre, por quien Jesús todo hacía con el anhelo de agradar al Padre. Y Esther con el anhelo de poder bendecir al pueblo y también obedecer a su primo, a Mardoqueo. Otra vez pregunto, ¿cuántos hombres quieren servir al Señor? ¿Están seguros? Amén. Pues mira lo que dice la Biblia. Yo creo que todos los hombres debemos anhelar llegar a un punto de servirle al Señor con todo nuestro corazón, y eso no quiere decir solamente aquí en la iglesia, sino en todo lugar en donde estemos, llevar la luz del Señor. Amén. Pero vamos a mirar cómo quiere Dios que sean estos hombres que le sirven al Señor, porque muchas veces uno cree, yo le puedo servir al Señor, no pasa nada. Yo sé de audiovisuales, yo tengo capacidad para hablar, yo tengo mucho talento para tocar la guitarra, la batería, el saxofón, lo que sea, ¿sí? Pero no se trata del talento que tienes. Se trata de algo más grande, y es el sometimiento. Miremos en 1 Timoteo 3:1-17. 1 Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7, perdón. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, esta no es segunda, ¿no? Primera. 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Dice, palabra fiel, si alguno, ¿cuántos quieren servirle al Señor? ¿Cuántos varones quieren? ¿Cuántos anhelan servirle al Señor? ¿Seguros? ¿Seguros? Mira lo que dice la palabra. Si alguno anhela obispado, o sea, anhela estar allí sirviendo al Señor en un lugar especial donde el Señor le haga un llamado, buena obra desea. ¿Sí? Buena obra deseas, varón. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Cómo tienes que ser? Irreprensible.
marido de una sola mujer. Estamos hablando aquí en la iglesia, ¿no? Yo no puedo ir a hablar esto allá afuera porque me dirían, estás loco. Estamos hablando aquí en la iglesia y que esto que aprendemos aquí es lo que debemos reflejar allá afuera. ¿Sí? Cuando alguien está haciendo todo en contra de la palabra, pues debemos tener la autoridad de reprenderle y decirle, mira, esto no es de Dios. Que a ti no te importa, bueno, pues yo te lo digo, ya tú arreglas con el Señor, ¿no? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Cuántas de estas cosas tienes, varón? ¿O cuántas de estas cosas no tienes? ¿Anhelas servirle al Señor? ¿Has alcanzado ya alguna de estas cosas? Bueno, el que está casado, pues amén. Pero aparte de estar casado y ser marido de una sola mujer, dice sobrio, prudente, que no se le va la boca diciendo lo que no es. Dice aquí, apto para enseñar. Mi hermano, cuando nosotros empezamos a seguir el camino del Señor, tenemos que pedirle al Señor que nos dé la capacidad de aprender, de recibir su palabra y que esa palabra también la podamos transmitir, que tengamos la capacidad de en el lugar en donde estemos poder tener el conocimiento para poder compartir la palabra de Dios. Porque si tú vas allá afuera a compartir la palabra del Señor, que era algo de lo que nos hablaba el pastor el viernes, de ir y hacer discípulos, pero si no tienes conocimiento, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo pretendes tú ir allá afuera a hablar sin conocimiento? No, yo voy todos los domingos a la iglesia y ya está. No, pues es que de eso no va. Va de congregarse, va de orar, va de buscar al Señor, ayuno, oración, ¿sí? Va de ser testimonio, de escuchar la palabra de Dios, ponerla por obra. De eso va. Si hacemos de esa manera, tenemos la capacidad y estamos conociendo a Dios. En el versículo 3 dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Y aquí me voy a centrar yo, que gobierne bien su casa, varón. ¿Tú estás gobernando bien tu casa? No me respondas, solamente te lo pregunto. ¿Estás gobernando bien tu casa? En el lugar en donde estás allí con tu esposa, con tus hijos, ¿tú crees que tu esposa o tus hijos están bien gobernados? Gobernados no como pisoteados, ¿no? Como lo que entendemos aquí, gobernados que estén encima de ellos, no. Gobernados es que delante de Dios puedas decirle, Señor, mi familia, tú me la has dado y yo creo que he sido buen mayordomo y la estoy cuidando. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, si yo preguntaba al principio, ¿varón de Dios quiere servirle al Señor? ¿Sí o no? Sí, pero mira, estas son las características o las cosas que debe hacer un varón de Dios verdadero para servirle al Señor. Y de esas cosas, ¿cuántas llevamos nosotros a cabo? ¿Cuántas tenemos? En el proceso de Dios, yo sé que hay algunas que no hemos llegado a cumplir, pero en el proceso de Dios, la idea es que cada uno pueda cada día ir escalando, ¿no? Y pueda ir cumpliendo esto. Donde estuvimos ahora leyendo, en Efesios 5, 21 al 25, decía allí, esto es como una parte, ¿no? Para mirar lo que Dios exige de una persona, de un varón que quiere servirle al Señor. Efesios 5, 21, 22. Entonces dice en el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Yo te pregunto algo, ¿tú crees que una mujer casada se va a someter a un marido que no haga que no cumpla estos requisitos que dice aquí? Difícilmente. Aunque es un mandamiento de Dios que la mujer se someta a su marido, pero una mujer no se puede someter a un marido borracho. Una mujer no se puede someter a un marido infiel. Unos hijos no se pueden sujetar a un padre infiel, a un padre que lo desprecia, a un padre que prefiere estar por allí con otra persona.
No hay manera, no se puede porque ahí no hay ningún respaldo de Dios, allí no hay ningún sometimiento. Porque ¿qué dice aquí? Como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo y es su Salvador. O sea, está comparando la relación del hombre con la mujer, los casados, con Cristo y la iglesia. ¿Cómo es Cristo con nosotros? ¿Qué dice la palabra? ¿Que Cristo es infiel? No. Que Cristo, ¿qué dice? Permanece fiel. El Señor es fiel. El Señor es amor. El Señor es bondad. ¿Tú crees que el Señor te ha decepcionado en algún momento? No, porque todo lo dio su vida por nosotros. Entonces, está poniendo un ejemplo de la relación que hay entre Jesús y la iglesia. Y asimismo nos está diciendo, esa relación debe existir entre el casado, la mujer y su esposo. Pero ¿cómo se va a someter una mujer a un esposo que no le valora, que no le cuida? Y en el versículo 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. En todo. Y en el 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Para que una mujer se sujete a su marido, ¿qué debe hacer el marido? ¿Qué dice aquí? Amarla. ¿Y qué implica amarla? Amar a una mujer implica que debe dedicar su vida a hacerla feliz, a protegerla, a cuidarla, a bendecirla y a ayudarle a desarrollar su potencial. Ojo, la mujer no es la hija del marido, es la esposa. Y te voy a poner un audio de alguien que es muy sabio aquí en la iglesia y que te va a decir exactamente, te va a explicar esto. Me gustaría, si me permites, comentar algo, que la palabra sumisión, la verdad, en este mundo a lo cual vivimos, es una palabra que está muy distorsionada, ¿no? Satanás, como él no cría nada y todo que Dios ha creado, él intenta profanar, intenta ensuciar, ¿no? Entonces, hoy en día se dice que la mujer tiene que someterse al hombre y no es una sumisión humana, carnal, ¿no? No es una sumisión que estará impedida de hacer, no es una sumisión que ella no tiene derecho, no tiene valor, no tiene opinión, nada de eso, nada de eso. Muy al contrario, son la mujer y el hombre delante de Dios son iguales, con roles distintos. El hombre, Dios determinó una responsabilidad sobre él, y la mujer, Dios determinó otra. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y pedir mucho al Señor revelación, nosotras mujeres, y entender que si el Señor ha puesto así es para nuestra propia protección, para nuestro propio crecimiento. Dicen, he oído una vez que el presidente Obama y su esposa estaban en un restaurante y se acercó un camarero, un garzón, y cuando se marchó, ella le cumplimentó y tal, y cuando se marchó, él preguntó, ¿lo conoces? Y me dice, sí. Yo estaba comprometida, yo me iba a casar con él. Entonces, y él se quedó así, Obama mirándola, y ha dicho, entonces tú serías la mujer de un mesonero, de un camarero. Y ella le miró y ha dicho, no, cariño, él sería el presidente. Que está claro que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Entonces, Dios valora mucho esto. Y la sumisión, la palabra sumisión es someterse a algo. Y Dios pide que la mujer se someta al llamado del marido, a la misión que tiene el marido, ¿no? Por eso es muy importante con quien uno casa, con toda esa historia, ¿no? Del llamado hay que tener muy en cuenta. Pero una mujer sabia y sumisa es una mujer libre, una mujer segura, una mujer amada, una mujer protegida. La mujer levanta al hombre. Entonces, cuanto más la mujer alza y levanta al hombre, más espacio tiene ella bajo esta sumisión. Yo aprendí a conocer y la verdad que me quitó todos los tabús, ¿no? No soy feminista para nada y tenemos que pedir al Señor mucha revelación
en esa situación porque es un lugar muy cómodo y de protección para nosotras mujeres. Una mujer que la conocen explicando esto mejor que yo. Amén. Yo entiendo, y esto el Señor me lo puso en el corazón para compartirlo. Entiendo que Dios quiere hacer algo en la iglesia. Ahora estaba contando las mujeres que hay aquí, más o menos el 60% de la iglesia que están aquí ahora son mujeres. Y si vienen todos los que no están aquí, o las mujeres superan a los hombres. Y yo creo que las mujeres en la iglesia están sirviendo en comparación con los hombres más que los hombres. Me parece a mí, no sé, creo. El pastor lo sabrá, ¿no? Y hay mujeres aquí que tú te pones a mirar a Daniela, te pones a mirar a Casia, te pones a mirar a Isabel, a Alida y muchas otras, y puedes ver mucho ejemplo, puedes ver mucha humildad, sencillez del Señor, mucho trato, y eso ha sido de tiempo. Y ha sido también porque han tenido personas a su lado que han estado allí ayudándolos, que han estado allí cuidándoles. Y eso ha servido para que estas mujeres tengan las características de una mujer llena del poder de Dios. Pero ¿qué pasa con el resto? Yo creo que hoy es necesario, pues por lo que Dios puso en mi corazón, eso fue hace un tiempo, y Casia lo sabe porque yo se lo dije. Es necesario que pedirle sanidad a Dios. Y hoy, pues, yo no sé cómo Dios va a hacer, pero yo creo que es necesario pedirle sanidad a Dios, que los hombres le pidamos perdón a nuestras esposas, a nuestras hijas, incluso a las hermanas de la iglesia, por nuestra actitud con ellas. Y también por las mujeres, porque cambiamos esa actitud. ¿Y esto por qué? Por testimonio y por obediencia a Dios. Yo escuchaba el otro día que me decía alguien en la iglesia, escuchaba unos gritos, un hermano gritando a una hermana, y yo, hermano, por los gritos y las voces que nosotros hacemos, y más a una mujer, podemos hacer que la mujer tenga baja estima. ¿Por qué tengo que gritar yo a una mujer? Y yo te digo que yo temo esto porque yo he sido muy gritón. Temo hablar esto porque esto es algo que yo le pedí al Señor que me ayude mucho con esto, porque nosotros tenemos personas que son como aguijones, ¿no? Pero no son las personas, es el enemigo que utiliza los momentos para que tú dejes de hacer la obra del Señor. Pero eso no implica de que entonces mi carácter, como yo tengo un carácter fuerte, entonces ante un ataque lo que tengo que hacer es gritar. Mi hermano, mucho cuidado, varón, con estar gritando a las mujeres, y mejor dicho, a nadie. Es que no tienes por qué estar gritando a nadie, y a una mujer menos. Y aquí en la iglesia tenemos que nosotros ponernos en la brecha y no permitir esas cosas. Y yo, mira, no te estoy compartiendo esto porque esta semana fue algo de la mujer, nada, no, esto es algo que el Señor me puso hace 2 meses por algo que pasó, que ahora lo vas a ver, y hoy era el día que me tocaba a mí compartir, pero yo no estoy hoy aquí, que además, por ejemplo, esa palabra feminismo, eso no debería existir, simplemente porque si nosotros actuáramos como es la voluntad de Dios y actuáramos como Dios lo dice, las mujeres tendrían su lugar. Y no tendría una mujer por qué sufrir lo que sufren las mujeres hoy. Otra cosa, las traiciones, las infidelidades, el jugar con una mujer. Esto genera en una mujer falta de personalidad y falta de amor propio. Entonces decíamos al principio, ¿no? ¿Cómo son los varones que quieren servirle al Señor? Pero mira, ¿tú crees que ha habido traición, ha habido infidelidad? ¿Hemos jugado con las mujeres? Entonces yo creo que tenemos que pedir perdón al Señor y cambiar eso, ¿eh? No porque yo lo estoy diciendo, sino porque la palabra lo dice. La mujer
tiene que someterse al hombre, pero a su marido, pero ¿cómo se va a someter si un marido le grita o si un hombre le traiciona? Las niñas, ¿cómo van a querer un varón de aquí de la iglesia si está con ellas y luego les hace cualquier cosa? Y entonces la mujer, la chica dice, yo para tener uno aquí de la iglesia mejor tengo una de la calle, que no es cristiano. Entonces, ese jugar con la mujer en el caso de los hombres, esa infidelidad, mi hermano, eso es algo que daña a una mujer. Los golpes, los malos tratos, las malas palabras, eso crean temor, miedo, insensibilidad. Las mentiras generan inseguridad, pérdida de confianza. No tomarlas en cuenta en las decisiones. ¿Cuántos han tomado decisiones así? Esto es lo que yo digo, esto se hace. Eso no se debe hacer. Siempre, si yo tengo mi esposa y mis hijos, vamos a hacer esto. ¿Qué les parece? Oremos al Señor. ¿Sí o no? Pero no, nos vamos. No, pero es que no me importa lo que tú digas, pero vamos. ¿Eso qué pasa? Pérdida de confianza. Y no valorar lo que una mujer ha dejado por nosotros. Una mujer estaba ahí con sus padres, no sé de qué manera, pero me imagino que algunas estaban muy bien con sus padres y viene un hombre a llevársela para que esté, para ir todo, para hacer todo en contra de lo que estaba allí, para ir en contra del bienestar, del amor, de lo que tenía allí. Entonces, eso ¿qué pasa? Que no valoramos. Entonces, por eso es que las mujeres no tienen en muchas ocasiones el deseo de servir a Dios, porque no se sienten con el valor suficiente para dar a otros lo que ellas no han recibido. Entonces dice aquí la palabra que los hombres que tienen que hacer, amar a las mujeres. Amarlas. Y no solamente a su mujer, a sus esposas, sino a sus hijas. A sus hijas. Yo anhelaría que tuviera una hija y que mi hija se casara con un buen hombre, pero que tuviera su carrera, que le sirviera al Señor, así como esta mujer. Ahora vamos a ver un vídeo de ella y vamos a ver por qué al final te he mostrado esto, ¿no? Estela, ¿puedes poner el vídeo? Un vídeo de ella compartiendo una palabra devocional a los jóvenes. Eso fue en junio. En nuestro devocional juvenil, quiero invitarles para que estudiemos un poco sobre la vida de José. Y está titulado Siendo sabio en los tiempos, sin temor a los procesos. Y quiero leerles en Génesis capítulo 37 aparte de la vida familiar de José. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo amaba y lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vale, déjalo ahí, Estela. Y te pongo este vídeo porque lo que te dije desde el principio, ¿no? Es una mujer que yo la admiro mucho y he admirado mucho su trayectoria en el Señor y cómo mucha gente está a su alrededor, está dependiendo de ella en el sentido de espiritual, ¿no? El pastor hablaba el viernes de eso, de que si nosotros vamos a servir al Señor, tenemos que ser responsables de que vamos a tener personas a nuestro cargo, que vamos a ser como padres y madres espirituales, ¿no? Que les vamos a llevar en un camino y que estas personas, pues en ese momento nos van a ver a nosotros como su ejemplo, pero obviamente le tenemos que mostrarles al Señor. Y tanto de otras personas como de ella, yo aprendí eso y siempre he visto ese deseo de agradarle al Señor y al Señor por encima de todo. Entonces, ya para concluir, mirando lo que pasa con la mujer
y en la situación en la que está la mujer a día de hoy y que en la iglesia no debemos permitir que eso pase, vamos a ver qué dice Dios sobre las mujeres. En Hechos capítulo 2 del 14 al 21. Hechos 2, 14 al 21. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Aquí está hablando en un momento donde el Espíritu Santo había venido sobre ellos y estaba la gente hablando en lenguas, estaban haciendo cosas que a los que estaban allí les parecía extraño, ¿no? Pero después de esto, ¿qué dice este hombre que está compartiendo? Cita algo del Antiguo Testamento, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Mujer, escúchalo. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre quién? Sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. O sea que la obra del Señor, y el pastor lo decía el viernes, no es solamente para los hombres, es para las mujeres, para los niños, para los ancianos, para los jóvenes. ¿Sí? Y lamentablemente, y lo digo, debemos pedir perdón por cómo hemos tratado, cómo hemos hecho sentir a la mujer. Primero en nuestra casa y también en la iglesia. No por parte de nuestros líderes, sino por mucha gente que tiene esa concepción de que la mujer tiene que estar ahí sometida y no puede hacer nada más que estar sometida y ya está. Y eso es lo que tiene que hacer y cumplir eso. Debe tener un sometimiento, como lo decía Casia, un sometimiento ¿a qué? Al llamado de Dios a la vida de su esposo. En el caso de las casadas. Y en el caso de las que no están casadas, pues si tienen sus padres, someterse a ellos, pero que obviamente que sean padres que den testimonio. Por eso estoy hablando de aquí de la iglesia. Yo no puedo hablar de allá afuera porque la mayoría de gente afuera no tiene esos principios. Y nosotros los leemos, los estamos escuchando, pero también queremos seguir o pretendemos seguir siendo como la gente del mundo. No hacer oídos sordos a esto y decir, no, la mujer no tiene ningún valor. Y entonces las mujeres por eso no tienen ese empujo de decir voy a servirle al Señor, porque tienen su corazón tan herido por todas estas cosas que hemos hecho erróneamente que no quieren servirle al Señor. O incluso vienen sirviéndole a Dios, pero ¿por qué? Porque quieren salir de su casa y no quieren estar allí. No quieren estar ni con sus hijos ni con su marido porque lo pasan mal. Entonces yo no quiero ser un hombre que vaya ahí desobedeciendo al Señor y queriendo decirle a mi mujer que se someta a mí porque eso no es de Dios. Puedo tener a mi mujer con miedo y haciendo lo que yo quiera, pero al final eso se paga. Eso se paga. Puede que no lo pagues aquí en la tierra, pero en el momento del juicio se va a pagar. Así que miremos nuestra actitud, miremos nuestro corazón, miremos cómo está nuestro carácter. Y según esto que hemos leído, mi hermana, yo creo que según lo que dice Dios aquí es un tiempo de levantarse y creer lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Amén? ¿Lo crees o no lo crees? ¿Amén? Y yo sé y Dios sabe, y yo sé, y nosotros sabemos que por medio de tu vida, levantándote en todas las áreas de tu vida para que le des gloria y le honres a Él. Pero esto solamente puede ser bajo el sometimiento. Entonces, las mujeres, empezar por someter toda tu vida a Cristo. Amén. Que si tu marido no es cristiano, que si tu hijo no es cristiano, es que someter tu vida a Cristo. Amén. Someter tu vida a Cristo en oración. ¿Cómo se hace? En oración, en conocimiento, buscando la palabra de Dios, leyendo los libros. El pastor nos enseñó aquí los libros de Daniel.
haciendo los fundamentos, escuchando las enseñanzas de la iglesia. Yo te animo a que no estés por ahí buscando en YouTube, no sé qué, pastor no sé cuánto. Busca en YouTube ISEA Alfa y Omega. Ahí están todas las enseñanzas del pastor de los días viernes, están las prédicas de más o menos de hasta 3 años para atrás o más. Y entra a la página de ISEA, de las iglesias ISEA también, y puedes ver todo, escuchar todas las enseñanzas de Daniel del Vecchio. Allí tienes muchísima enseñanza, muchísima palabra para tu vida. Y por medio de eso vas a tomar esa palabra, vas a tomar esa enseñanza y vas a madurar. Vas a madurar para la gloria del Señor. Amén. Pídele al Señor por tu esposo. Y hijas, pídanle al Señor por su padre, para que sea prosperado y pueda bendecirle y ayudarte para tus estudios, para que emprendas un negocio. Mi hermano, si tu hija quiere estudiar, no le digas que no. Si tu hija quiere estudiar, no le digas que no. Busca la manera de que estudie, de que se forme. Y no que lo haga porque si pones todo en manos de Dios, lo hace para que ella eso luego lo ofrezca al Señor. También para que pueda vivir de eso, pero para que lo ofrezca al Señor. Varones, hay que dar un valor muy especial a tu mujer, a tu compañera, a tus hijas, tratarles con amor, ayudarles en todo caso, dedicarles tiempo. Y no solamente a las hijas, también a los hijos, dedicarles tiempo. Salir con ellos y en la casa enseñarles, instruirles, corregirles y exhortarles con la palabra de Dios. Esposas e hijas obedezcan a sus maridos y sus padres, si son verdaderos siervos, que eso es lo que estamos hablando aquí. En ningún caso tomemos decisiones por nuestra propia cuenta y contemos con la pareja o con los padres. Pon la foto que te dije. Esta foto la vi el 2 de octubre. Tu legado continúa. Servir a Dios. El 2 de octubre falleció. Una mujer joven, vieron la que estaba compartiendo la palabra, vimos allí. Eso fue en junio. Y yo no había tenido contacto con ella porque pues son de esas personas que tienen muchas ocupaciones, muchas cosas y la verdad que no tuve la oportunidad de volver a compartir con ella, pero se me quedaron muchas cosas en el corazón. Cuando yo vi esto, lo primero que vino a mi corazón fue un día que estaba yo muy mal y ella contó conmigo una canción en la iglesia. Y siempre que llegaba a mi mente Andrea, me acordaba de eso, de esa canción y de ese momento como Dios me restauró. Pero no solamente yo tengo un gran recuerdo de ella, viendo en el Facebook, personas que también conocían a ella desde el principio, mira lo que escribían. Lo más importante en todo tiempo, predicó. Y ese es mi mejor recuerdo. Dios nos dé consuelo a todos los que le queríamos. Tu sonrisa nunca se borrará enfrente, nosotros siempre estarás con nosotros. Te fuiste, pero nos dejas un gran legado de amor puro al Señor. Solo queda dar gracias a Dios por regalarnos una persona como tú. No importando las circunstancias, estuviste firme en la misión encomendada. Fue este ejemplo de entrega, amor y amistad, y eso se queda implantado en cada corazón. Supo sembrar la semilla, gracias a Dios por su vida y dejarnos compartir cada momento a su lado hasta pronto. Que no era algo solamente mío, de todos los que estábamos alrededor, veíamos a esta mujer, así como vemos a Daniela, así como vemos a Roda del Vecchio, así como vemos a la esposa del pastor Manuel, como vemos a la esposa de Pacha, así como vemos a tantas mujeres sirviéndole al Señor y que han tenido varones a su lado que les han ayudado no, han estado con ellas y han estado allí en su proceso de madurar.
Y por medio de esto el Señor puso en mi corazón el compartirte, mi hermano, mi hermana, para que miremos cómo está siendo nuestro carácter, para que miremos cómo está siendo nuestra actitud con estas preciosas hermanas, con estas preciosas siervas de Dios, y que en muchas ocasiones estamos fallando porque no estamos permitiendo que nuestras hermanas le sirvan al Señor con todo su corazón y con toda su alma, con toda su vida. Así que yo espero que Dios haya hablado a tu corazón, que el Señor haya hablado a tu vida. Es algo un poco raro para mí hablar de esto porque es algo en lo cual yo lucho cada día, pero espero que el Señor sea quien ministre tu vida y mi hermana, mucho ánimo, mucho amor para servirle al Señor, mucha fuerza. Yo creo que te puedo decir que cuentes conmigo, que cuente con el pastor, que cuente con todos los varones que están aquí sirviéndole al Señor para que permitas ver cuál es el propósito de Dios con tu vida y que por medio de eso Dios sea obrando en otra familia, sea incluso obrando en tu propia familia y sea haciendo algo grande por medio de tu vida. Yo creo por esta palabra y por lo que dice en la Biblia que el Señor quiere hacer cosas grandes con todos nosotros y esas cosas grandes son para su reino, para bendecirle a Él. Pero necesitamos tener corazones sanos, corazones restaurados, corazones llenos del Espíritu Santo. Y yo sé que en ti, mujer, hay ese anhelo, ese sentir, pero hay que empezar a dejar a un lado el pasado y empezar a ver lo que Dios tiene ahora mismo para tu vida. Yo quiero que cierres tus ojos y mi hermano Donald puede venir. Para terminar, si puedes cerrar tus ojos y permitir que el Espíritu Santo sea quien haga hoy algo en ti. Yo sé que esta palabra ha tocado tu corazón. Yo sé que esta palabra Dios la ha traído porque en estos últimos tiempos hemos tenido la hermosa oportunidad de tener unas siervas aquí compartiendo su palabra. Sabemos que en la iglesia nuestras hermanas se están reuniendo los días martes, se reúnen los miércoles también a compartir la palabra. Muchas veces hablan de sus situaciones, de sus problemas ahí en su casa y a veces parece que eso no tuviera salida, parece que no tuviera ninguna esperanza para eso, pero déjame decirte que si tú pones tus ojos en el Señor, vas a poder ver esa esperanza de aquello que el Señor quiere hacer por medio de tu vida. Y eso no va a ser inmediato, pero va a tener un proceso en donde Dios se va a revelar, en donde Dios te va a mostrar su corazón, va a mostrar los planes que tiene para tu vida y va a mostrar lo que quiere hacer por medio de ti en esta tierra. Yo creo que nosotros, y las mujeres en especial, están hoy aquí en este lugar porque Dios así lo ha querido y porque Dios quiere prepararte para llevarte a un nuevo nivel en Él, a un nuevo nivel de madurez, a un nuevo nivel de conocimiento. Y algunos dirán, no, yo ya tengo mucha edad. Ya a mí ya se me han pasado los años y la fortaleza para servirle a Dios. Pero Dios dice que no es con tu fuerza, no es con tu fortaleza, ni incluso con tus pensamientos, que es con su fuerza. Que tu vida tienes que dejarla en sus manos. Vamos a cantar esta canción y vamos a permitir que el Espíritu Santo sea quien obre hoy en nuestras vidas. Pídele al Señor que caiga sobre tu vida y que te llene.
Oh sí, Señor. Llena nuestras vidas hoy, Padre, y háblanos conforme a nuestro corazón, Espíritu Santo de Dios. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Si puedes levantar tus manos y decírselo. Mis manos.